¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. El día de hoy, esta semana y la siguiente semana, vamos a ver la clasificación de los textos. Ya, el día de hoy tenemos una clasificación bastante general, pues los textos se dividen en dos grandes grupos y luego dentro de esa clasificación va a haber una tipología que el día de hoy vamos a desarrollar. Bien, igual continuamos con el otro gran conjunto de textos ya la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir de una vez. Ahí estamos. Listo, ya está. Entonces, te había comentado que los textos se clasifican en dos grandes grupos, los textos continuos y los textos discontinuos. Entonces, quiero que por favor, si tienes información acerca de esta clasificación, vayas activando esos conocimientos que tienes, puesto que las primeras preguntas se van a basar en eso. Bien. Mira, te estoy presentando un texto. La pregunta que quiero que respondas es, ¿será continuo o será discontinuo y por qué? A ver, primero respóndeme, ¿continuo o discontinuo? ¿Qué será? ¿Tú qué crees? Este texto es muy parecido a todos los que hemos estado trabajando hasta la semana pasada, ¿no? ¿Qué clase de texto será? A ver, infiere. Uno continuo, dice Mateo, igual que Salvador. Bien, claro, que son los textos con los que hemos estado trabajando hasta la semana pasada, ¿no? Eso es lo que te había mencionado. ¿Qué características tiene esta clase de textos para que sea llamado así? Continuo. A ver, ahí lo estás viendo. ¿Qué características resaltan, chicos? Bien, bien. La cantidad de información, ¿no? Necesitamos no necesariamente toda la información de algo, porque si no habría enciclopedias de enciclopedias, pero sí efectivamente hay una gran cantidad de información que se puede transmitir en un texto continuo, a diferencia del discontinuo. Bien, ese es un punto importante, Harold. ¿Qué más? ¿Cómo se está organizando la información en esta clase de textos? Dice, se redacta de manera continua. Por algo se llama un texto continuo, ¿no? Eso está muy bien, Salvador. De manera continua, de manera lineal, está muy ligado a la linealidad, es decir, sin imágenes. Te cuento que se pueden presentar algunas imágenes, pero digamos que un texto continuo no presenta tantas. Ya, eso está bien. Y se organizan, muy bien, Jean-Pierre, en oraciones que se van juntando para formar párrafos. Y estos párrafos se juntan justamente para formar un texto grande. Bien, entonces han mencionado efectivamente las características más resaltantes. Ahora, como tiene una organización bastante rígida, ya sabemos, ¿no? Se organizan en párrafos, entonces nosotros como lectores, chicos, nos podemos acercar, abordar, leer un texto continuo solamente de una manera. O pregunta, ¿alguna vez tú has intentado leer un texto continuo empezando por el medio y de repente yéndote para las esquinas, así? A ver, inténtalo con este, ¿se podrá? Momentos decisivos que se sucedieron como civiles de la mundial. Momentos decisivos. Las distintas, millones, la Segunda Guerra Mundial. What? No hay forma, ¿no?
No se entiende nada. ¿Alguna vez ustedes han empezado a leer un texto continuo por la parte inferior? ¿Y han subido? Menos, pues no. Claro. De que se puede leer, pero no se entiende nada, como dice Salvador, ¿verdad? ¿Ya? Exacto. Entonces, como un texto continuo tiene una organización bastante rígida, bastante ordenada, entonces nosotros como lectores tenemos que también tener una única forma de poder acercarse a un texto continuo, ¿no? Siempre, chicos, vamos a leer un texto continuo de la misma forma, de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Siempre vamos a iniciar, obviamente, por el primer renglón, pero ¿en qué sentido? De izquierda a derecha, siguiente renglón, de izquierda a derecha, siguiente renglón, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y así sucesivamente hasta el final. Nosotros que somos hispanohablantes pertenecemos al conjunto de lenguas que utilizan el alfabeto latino, ¿no? Para su redacción. Entonces, como nosotros utilizamos el alfabeto latino, siempre vamos a tener esta forma de poder leer, de poder abordar, comprender un texto continuo. Bien, obviamente otras lenguas como el japonés, como el chino, como el árabe, tendrán otras formas de ser leídas porque tienen otra clase de alfabeto. Entonces, otro sistema de escritura. Bien, pero nosotros siempre que leemos algo, lo leemos de esa manera. Y no podemos leerlo de otra forma porque si no, no entenderíamos, como tu compañero acaba de decir. Esas son las características de un texto continuo. Ahora, compara estas características con este texto de acá. Preguntas, chicos. ¿Continuo o discontinuo? Hay alguien que está con el micro prendido. Dylan, ¿qué tal? Buenas tardes. Se dio cuenta. Ya está. Ahora sí. Claro, es un texto discontinuo efectivamente, ¿verdad? ¿Qué características sobresalen en esta clase de texto? Coméntame, a diferencia del anterior, ¿no? ¿Qué características tendrá un texto discontinuo? A ver, fíjate, ¿qué presentan? La información se presenta dispersa en todo el espacio gráfico. Muy bien, Mateo, distribuida en todo el espacio gráfico. Muy bien, claro, no está organizada como en párrafos, ¿no? Mira, hay datos acá, luego se salta, hay otro dato. ¿Dónde estoy? Acá está. Un dato, luego se salta el otro dato, y así, ¿no? Acá también, mira. Abajo, acá también, acá también. Sí, está dispersa en todo el espacio gráfico. Ajá, dibujos, gráficas, muy bien, Valerie. Imágenes, gran cantidad de imágenes, se puede leer de diferente. Bien, Salvador, eso es importante. Se puede abordar este texto de varias formas, ¿no? Tú como lector obviamente vas a decidir una forma en la que creas mucho más conveniente para tu comprensión, pero en realidad se puede abordar de diversas formas. Es más, si yo, chicos, todavía no leo los datos que están ahí, los que aparecen en palabras o en números, yo mediante los gráficos o mediante las imágenes, ¿no? Yo ya puedo inferir cierto tipo de información. Pregunta, así con todo lo visual, ojo, solamente céntrate en lo visual, en los elementos visuales. El color, los símbolos que hay, los dibujitos que presenta. Solamente céntrate en eso. Todavía no leas los datos. Probablemente no los hayas leído porque por ahí están chiquitos, por ahí no le has prestado atención, no hay problema. Pero sí, con todo con el color, con las imágenes, con los símbolos, pregunta,
¿En qué contexto se desarrolla esta información? ¿Será un contexto educativo? ¿Será un contexto médico? No, ¿no? ¿De qué te está hablando generalmente? ¿O qué contexto tiene, ¿no? Más que el tema. Bien, mucho más específico, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Por ahí nomás, el símbolo de que está arriba ya te está dando gran información, ¿no? Bastante conocido este símbolo de los nazis, ¿no? Oye, los aviones no son cualquier clase de aviones, son aviones que se utilizan en guerra, ¿no? Las banderas, mira, las banderas son los países que estaban justamente involucrados, ¿no? Y si estamos hablando de una guerra, estamos hablando de qué? De un contexto bélico. Entonces ahí nomás, por lo visual, no es necesario leer para poder comprender eso. Ahora, el texto me muestra en la parte superior, resaltado en negro, con letras más grandes, esa proposición, las grandes operaciones aerotransportadas en Europa, que me hace pensar si algo está tan resaltado, que es el título que probablemente contenga el tema. Los títulos contienen el tema, ¿no? Pero es la parte más... Es más, este título de acá, o esta frase de acá, tranquilamente podría ir acá, en una esquina. Igualito, va a ser igual de importante, ¿no? Mira cómo los elementos visuales, como el número de letra, el resaltado, te aportan información. Ahora, el texto también está dividido en dos grandes grupos, ¿no? Esta información, toda esta información va a ser diferente a esta información de acá. ¿Cómo me doy cuenta? Por lo visual, pues por los gráficos, por los símbolos, ¿no? Además, se subdivide. Estos dos pertenecen probablemente a una sola clasificación, estos dos aparte, estos dos así y estos dos así. ¿Ves? Entonces, un texto discontinuo se caracteriza, chicos, porque los elementos visuales, las imágenes o las gráficas te ayudan, te facilitan la comprensión de los datos. Presenta una desventaja también, obviamente, ¿no? Generalmente un texto discontinuo presenta menos información. Una información esquematizada. Si tú necesitas pasó. ¿Lo sintieron? Temblor. Ya pasó ya. Es usted. Ya. Por si acaso, pónganse ropa, por si no la tienen, ropa decente, zapatillas o algo, zapatos, por si hay una réplica. Ya, eso es importante, chicos, es en serio. Por si acaso hay una réplica, ya, estén listos. Sí, hubo temblor. Yo estoy en el tercer piso, por eso es que lo siento más. Si me toca, me tocó. Ya, bien Salvador. Ya, pero igual. Ya, pero igual, por favor, traten de estar un poco preparados por si hay alguna réplica. Ya, a mí me pone muy nerviosa estos sismos. Pero ya, a ver, volvamos. Ya pasó. Ya, entonces, te estaba mencionando que los textos discontinuos, si bien son mucho más fáciles de poder comprender, por lo general presentan la información reducida, la información sintetizada, ¿no? De forma esquematizada. Entonces, si tú quieres profundizar en un tema, lo que vas a preferir, obviamente, va a ser un texto continuo porque va a tener mucha más información, a pesar de que no tiene dibujitos, ¿no?
que no permitan que te aburras. Entonces sí, pues efectivamente, si necesitamos más información, un texto continuo va a ser mucho más útil. Pero ahí está. Los detalles, las particularidades, las características particulares de un texto discontinuo lo vamos a ver con mayor cuidado la siguiente semana. El día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en los textos continuos. Te agrego un datito. Fíjate este texto. Contiene una imagen, pero es un texto continuo, chicos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a pesar de que este es un texto continuo, presenta una imagen? ¿Qué cosa crees que lo hace continuo? A ver, coméntame. La información y la narrativa que comparten. La organización, ¿no? La organización viene a ser prácticamente la misma que hemos visto en un texto continuo. Además, preguntita, la imagen. O sea, sin la imagen no voy a poder comprender el texto. No, tranquilamente lo puedo comprender. Es una imagen de referencia, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Entonces, eso puede pasar, porque mucha gente, así como ustedes, me han dicho, profesora, un texto continuo no presenta imágenes. No, les puede presentar efectivamente, pero no son necesarias para la comprensión del texto, de la información. ¿Te has dado cuenta? En cambio, en un texto discontinuo, sí. Todo lo visual te aporta información para que tú comprendas mucho mejor. Acá no sucede eso, ¿no? Entonces, eso que te quede claro también. Concluimos entonces. Un texto continuo, chicos, en primer lugar, se organiza en párrafos. ¿Ya? En segundo lugar, no requiere gráficos para ser comprendidos. ¿Los puede presentar? Sí, efectivamente los puede presentar, pero no son necesarios. Y por último, se pueden clasificar en 3 grandes grupos: expositivos, narrativos y argumentativos. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Ahora, hay una clasificación, de hecho, mucho más amplia, bien, pero nos gustaría sobre todo que tú entiendas las diferencias entre estas tres clases de textos. De hecho, nosotros te evaluamos con 2 de ellos, con los textos expositivos, sobre todo, y los argumentativos, que son, por ejemplo, los textos filosóficos. Los narrativos no tanto, ¿ya? Pero sí son textos que vas a encontrar en abundancia, sobre todo en literatura, pues, ¿no? Entonces sí es importante que todo estudiante o que todo profesional sepa por lo menos estos 3 textos de manera básica, ¿ya? Entonces aquí te presento otra vez la clasificación y te presento a alguien, ¿no? Que tú conoces y ligas también a la Segunda Guerra Mundial, obviamente, prácticamente el personaje principal. Bien, entonces, yo puedo tener un tema y depende de mi intención, depende de la intención de la persona que redacte un texto, de la persona que elabore un texto, va a depender, depende de su intención, va a justamente resultar un tipo de texto. Si mi intención es mencionar las características de Hitler, entonces, obviamente, yo voy a elaborar un texto expositivo. Si mi intención cambia y es contar la historia de su vida, ya va a ser un texto narrativo. Y si mi intención es explicar por qué en algún momento Hitler podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial, entonces ya estoy argumentando algo. Así es. ¿Ya? Entonces sí, depende de la intención. Vamos poquito por poquito a ver cada una de las características de esta clase de textos. ¿Ya? ¿Qué información, chicos? ¿Qué clase de información contendrá un texto expositivo sobre Hitler? A ver, coméntame. ¿Qué clase de información contendrá un texto expositivo de Hitler? Fecha, secuencias. Ya, aunque una secuencia generalmente lo presenta uno narrativo cuando cuenta algo, pero sí las fechas, porque son datos, digamos, datos inamovibles, ¿no? Datos objetivos. La biografía podría pertenecer a otra clase de texto, Mateo. Ya, ¿qué puede contener? Por ejemplo, las funciones, ¿no? Que desempeñaba el personaje principal, de qué se hacía cargo, por ejemplo. ¿No? Formas, no necesariamente formas en lo concreto o formas físicas, sino formas de ideas, ¿no? Su ideología. ¿Cuál era la ideología de Hitler? Para haber actuado así, ¿no?
las fechas, me lo dijeron, bien, porque son datos factuales. Los colores, no sé, del uniforme que utilizaban, ¿no? Bien. Noticias, claro. Las noticias son fuentes fidedignas para explicar sobre un personaje o sobre un tema. Y es que, chicos, un texto expositivo tiene como objetivo informar de manera objetiva sobre algo. ¿Qué implica que yo informe objetivamente acerca de un tema? Acá yo no puedo incluir, por ejemplo, mi opinión. Yo opino que Hitler era un desgraciado. A nadie le va a interesar. En un texto expositivo, tú estás leyendo un texto expositivo, no te va a interesar la opinión del autor. Te va a interesar que tenga datos que tú puedes probar. Datos que provienen de la investigación. Datos que son reales. Porque para eso me sirve un texto expositivo, informarte acerca del tema. Bien, por eso es que sobre todo se utiliza en la divulgación científica. ¿Qué clase de textos son expositivos, chicos? ¿Dónde podemos encontrar esta clase de textos? A ver, coméntame. Claro, sí. Cuando los periódicos te explican acerca de algo, ¿no? Generalmente los periódicos tienen otra clase de textos. Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero sí puede tener una parte expositiva, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros textos pueden ser expositivos, chicos? Ustedes que están ligados al ámbito académico científico, ustedes van a estar rodeados en la universidad de textos expositivos. Cuando te manden a investigar un tema, ¿qué vas a leer? Rincón del Vago, profesora. Ya, no creo, ¿no? En la universidad. Basta de Wikipedia y Rincón del Vago, por favor. ¿No? ¿Qué puedes consultar? Comenta. Claro, todos los textos científicos, ¿no? Como los artículos científicos, Mateo. Son textos expositivos. ¿Qué curso es altamente expositivo? A ver, ¿qué cursos son? Pueden ser de ciencias o de letras, ¿no? ¿Qué cursos son altamente expositivos? Informan acerca de temas específicos. Anatomía. Anatomía, claro. Claro, no te dictan acá anatomía, pero por ejemplo la anatomía es una rama de la biología. De hecho, la biología es una ciencia altamente expositiva, ¿no? Descriptiva. La anatomía, la botánica, la zoología, que son las ramas de la biología, son altamente expositivas. Muy bien. La psicología. No te dictan, pero sí que te evalúan, ¿no? También te describen las teorías, los conceptos según las teorías. Altamente expositivo. Bien, entonces creo que está claro. Te informa objetivamente acerca de algo. Ahora, ¿qué información contendrá un texto narrativo sobre Hitler? Narrar. Personaje, narrador, lugares. Claro, ¿no? El personaje principal, en este caso que es Hitler, ¿no? Y las personas que probablemente han interactuado en su vida con él, las que han sido importantes, ¿no? Los personajes. Bien, puede ser, ¿qué más? Lugares, el lugar donde nació, el lugar donde estudió, donde pasó su adolescencia, su juventud, ¿no? Generalmente en qué ciudad de Alemania estaba, a dónde viajaba, ¿qué más? Secuencias, primero hizo esto, luego hizo aquello y al final hizo otra cosa diferente, no sé, se retractó o simplemente confirmó lo que pensaba, acciones, cambios de estado, o sea, datos, hechos que de alguna manera marcaron su vida, ¿no? Hicieron que se comportara de una manera específica, que tuviera tal carácter, que tuviera tal ideología. Entonces, chicos, un texto narrativo tiene como objetivo contar una historia. ¿Y qué es contar una historia? ¿Qué es narrar? Colocar un conjunto de eventos ordenados en una línea de tiempo. Generalmente, cuando tenemos una narración, se presentan tres partes. La presentación del personaje, ¿no? Con el contexto, qué sucede, ¿no? El desarrollo, que en este caso es el nudo, y al final el desenlace, ¿no? Pasó, murió, perdió la Segunda Guerra Mundial. Ya, así sucede. ¿Dónde podemos encontrar textos narrativos en abundancia? Sí, generalmente es una línea de tiempo. Libros de historia. Ajá, efectivamente. ¿No? Tú ya es un curso altamente narrativo.
¿Qué hace tu profesor? Te narra, pues, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de la historia del Perú? ¿No? De la historia mundial, de la prehistoria. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro curso es narrativo? Tu profesor te narra historias acerca de... ¿Qué otro curso es altamente narrativo? La biología es más expositivo. Ahora, si te cuenta la historia de un biólogo, puede ser, ¿no, Harold? ¿No? Si te narran cómo se desarrolló un experimento en biología, también puede ser, ¿no? Mitología. Literatura. Dentro de la literatura están los mitos, ¿no? Claro, los cuentos, las fábulas, las novelas, las obras literarias, todos son narrativos. Cuando tu profesora o tu profesora de literatura, ¿no? Te narra un argumento de una obra literaria, lo que está haciendo es elaborar un discurso narrativo, ¿no? Este personaje causó en este otro personaje la muerte y luego lo llevó a los celos y luego lo mató, etcétera, etcétera. Es una narración. Bien. Por último, ¿qué información contendrá un texto argumentativo sobre Hitler? Ejemplos. Sí. ¿Con qué finalidad? Coloco ejemplos. Para sustentar lo que está narrando. Ya, pero acá recuerda que no narramos, ¿no? Aquí no contamos simplemente. Para sustentar algo, pero ese algo, ¿qué cosa es? Así es, Mateo. Como una tesis, como una idea principal, chicos. Un texto argumentativo, a diferencia de un texto expositivo, sí puede presentar opiniones. Solamente que esas opiniones tienen que estar sustentadas con pruebas, por ejemplo, fehacientes que se pueden probar. Argumentos son explicaciones coherentes, ¿no? Ejemplos, como dice tu compañero, para sustentar, para defender mi opinión, ¿no? Por ejemplo, existe esto. Entonces, ahí yo estoy confirmando que mi opinión puede ser cierta porque estoy dando un ejemplo. Estadísticas, porcentajes, ¿no? Las estadísticas lo muestran, por lo tanto, mi opinión es válida. Chicos, un texto argumentativo, está bien, más que defender una opinión, lo que hace es tratar de convencer con toda esta defensa de tu punto de vista, convencer a alguien, ¿no? Cuando das muchos argumentos, cuando intentas convencer a alguien, pregunta, ¿convencer a alguien siempre es fácil? Coméntame. No siempre, varía. Claro que sí, depende de qué, Dylan. Negocios turbios. No, qué miedo. La mayoría puede aceptar, la mayoría no puede aceptar. Ejemplo, el Congreso. Exacto. Así es, esa olla de grillos, digo, ese congreso, ¿no? Por ejemplo, pueden entrar en debate, ¿no? Algunos intentan convencer a otros del punto de vista político, ¿no? No llegan al final a un consenso. Por lo menos no en nuestro congreso. ¿Tú a quién intentas convencer? Les pregunto a todos. Hablen, pues. ¿A quién has intentado convencer de algo? A todo el mundo. Dice Dylan, suena como Pinky Cerebro. ¿Qué hacemos esta noche, Cerebro? Lo mismo que todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. A todo el mundo quiere convencer, Dylan. Claro, o sea, no es tan fácil a veces, ¿no? Convencer a una persona. Y eso que puedes tener la posibilidad de establecer una comunicación directa con esta persona, ¿no? De repente hablar con esta persona, ¿no? Y en esa clase de comunicación existe lo gestual, entonces es mucho más fácil, ¿no? No, amorcito, mira, sabes que era mi amiga solamente, ¿no? Yo tengo amigas así, ¿no? Que son algo cariñosos, entonces lo vas convenciendo, ¿no? Y a ver si cae, pues, ¿no? Lo que le No, estás solo es mi diciendo. amiga.
No te confundas, es mi amiga. La sabe, ¿te has dado cuenta? Ya, listo. Entonces, sí, pues no hay argumentos, pero acá estamos hablando de un texto en un papel frío. Entonces, ese texto, chicos, debe estar muy bien elaborado, ¿no? Con todas las propiedades que hemos visto en semanas anteriores. Coherencia, cohesión, progresión temática, uso de conectores, de referentes, para que justamente con la letra, ¿no? Con un papel te pueda convencer el autor de algo. Ahora, yo te cuento algo. Los argumentos pueden ser la mayoría lógicos, objetivos, científicos, oye, pero también pueden ser ilógicos, subjetivos, pueden ser irracionales. Las redes sociales están llenas de pequeños textos argumentativos. No todos tienen sentido. Ejemplo, Miss, no le entregué el trabajo porque el perro se comió mi tarea. ¿La convenzo o no la convenzo? No hay forma. No, pero intentas. ¿Te has dado cuenta? Entonces, a veces suelen ser irracionales. Ahorita lo voy a botar a Dylan. ¿Ya? Pueden ser ilógicos. De eso se basan, o de eso se valen, por ejemplo, las pseudociencias, ¿no? Cuando lees sobre astrología, la gente a veces no sale de su casa sin leer antes el periódico su horóscopo. ¿Ya? Entonces un texto argumentativo, por ejemplo, puede ser, ya era orejito, me faltaba ya. Entonces, y en realidad, mediante un texto, mediante un discurso argumentativo, no necesariamente un texto escrito, sino puede ser hablado, te pueden convencer de muchas cosas. Que también argumenta una persona para poder cumplir con ese objetivo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer como estudiantes y futuros profesionales? Saber identificar qué argumentos tienen sustentos válidos, y son objetivos y son científicos. Claro, Dylan, también las religiones, ¿no? Entonces ahí está. ¿Dónde podemos encontrar textos argumentativos? Hay un curso que tú llevas altamente argumentativo. ¿Cuál es? Que hay diferentes escuelas con diferentes pensamientos, que son hasta contrarios, contradictorios. La filosofía, así es, exactamente, la filosofía. ¿No? Los filósofos que hacen proponen una teoría, ¿no? Un conjunto de ellos pueden formar una escuela filosófica, ¿no? El empirismo, el idealismo, completamente diferentes. Diferentes posturas, ¿no? Y cada uno tiene un punto de vista y la defiende. Ya está. Ahora, hasta ahí, ¿tienes alguna pregunta en cuanto a la diferencia de esta clasificación? Pregunta, duda, comentario, anécdota, duda existencial de repente, espero que no. Ok, perfecto, porque yo ahora te voy a hacer una pregunta que es la más importante de toda la clase. Profesora, yo puedo saber la diferencia entre las 3 clases de texto. La pregunta es, ¿me servirá identificar la clase de texto que estoy leyendo? ¿Servirá, chicos? Sí, dice Dylan. ¿Por qué? Ajá. Ya, para practicar, bien, Dylan. Tiene que ver un poco con lo que Mateo dice, ¿no? Para saber qué postura tomar, ya, cuando hacemos lectura crítica, claro, para saber qué postura tomar, ya, eso está bien. Va mucho más de lo que nosotros desarrollamos aquí en cuanto a la comprensión, ya, pero ¿saben qué? ¿En qué me ayuda? A elevar mi nivel de comprensión de lectura. ¿Cómo? Si yo estoy, por ejemplo, ante un texto expositivo, yo ya sé que me va a informar objetivamente acerca de algo. Entonces, ya sé cuáles pueden ser las ideas principales. Por ejemplo, la definición de un concepto, las características principales de ese concepto, las causas, las consecuencias probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas principales de un texto expositivo?
¿no? Las características objetivas que presenta el tema, por ejemplo. Si estoy ante un texto narrativo, de todas maneras en mi tema tiene que estar mencionado el personaje principal. ¿Y cuáles serán los hechos más importantes que marcan la vida de este personaje? Esas son mis ideas principales. Y si estoy ante un texto argumentativo, fácil, pues la opinión que está defendiendo el autor. Ya está. ¿No? Entonces, esta es una otra estrategia, comprensión de lectura. Si tú identificas el tipo de texto que estás leyendo, puedes mucho más fácil identificar las ideas estructurales de ese texto. ¿Ya? Porque es mucho más fácil. Bien. Mañana tienes parcial. Y te van a evaluar razonamiento verbal. Así que necesitamos practicar. Así es, Mateo. Ya necesitamos practicar. Así que nos vamos con la miscelánea. Mira, yo tengo la miscelánea en un quizzes. Lo que he hecho es asignarle un tiempo específico para cada uno de los ejercicios, puesto que a veces mis alumnos me dicen, profesora, llego a las justas con el tiempo en razonamiento verbal. No me alcanza el tiempo, profesora. Ya. Entonces acá yo te he colocado por cada ítem lo que idealmente deberías demorarte. ¿Ya? Entonces te voy a pasar el link para que entres y empecemos a practicar, ¿ya? Tómatelo como si fuera el examen. Sí, se fue. Si conocen a la persona que intentó, ahí está, intenta ingresar a la clase, díganle que por favor entre con el correo o la cuenta con la que siempre ingresa. Ya, no con otra cuenta, porque si no, no se va a poder permitir el paso. Entren, por favor. Está Harold. Está Mateo. Salvador, no me he bañado hoy día, por si acaso. ¿Ves? ¿Para qué molestas? Goku, tenemos a Goku acá. No pueden ser normales. Gaby, Fer, ya por lo menos, Emily, Matías, Luana, ¿no? Y tenemos a Goku. ¿Por qué son así? Ya, a ver, comenzamos. Te voy explicando un poquito, ¿ya? Recuerda, ejercicios de cada ítem. Recuerda que también en la evaluación te van a venir cualquier clase de ejercicio, que son los que practicamos todas las semanas, que son los que tú practicas cuando entras al aula virtual, ¿no? Que son los que tú practicas con el libro, ¿no? Que te has descargado. Entonces, sabes que puede venir cualquier ítem. Por eso yo he colocado aquí todos los ejercicios de cualquiera de ellos. Y te cuento que vamos a empezar con definiciones. Ahora, cuando evalúa la OCAT, el formato de la pregunta de definiciones es uno solo, ¿no? Generalmente nosotros te evaluamos con 3 y generalmente en las evaluaciones viene definiciones en contexto, pero acá solamente te va a venir el formato único que existió desde el presencial, que es te van a presentar la definición y te van a presentar 5 palabras. Entonces tú tienes que, obviamente, marcar aquella palabra que corresponda a la definición dada. ¿Ya? Pásenle al grupo, dice. ¿Qué? No es cuestión
de facilidad, sino que nosotros te evaluamos con definición en contexto, porque implica mucho más razonamiento de tu parte, ¿no? Igual, la otra que te voy a presentar también implica un poco de razonamiento, porque es necesario que tú sepas las características principales o los rasgos que caracterizan a cada una de las palabras para ir descartando, ¿no? Entonces acá yo te voy a pedir que generalmente en la definición que te dan encuentres ciertas características que pueden marcar o que pueden determinar tu clave, ¿ya? La interpretación no va por la interpretación, va un poquito por el significado de las palabras y cómo tú entiendes esas palabras, ¿ya? Entonces vamos a iniciar de una vez. Así va a venir. ¡Ja! Veamos. Goku no eleva su ki, mira. A ver, veamos. En primer lugar, préstale atención al rasgo más general. Situación. Ahí nomás podemos descartar dos palabras, ¿no? Duda y enigma. Enigma es una cosa misteriosa. Es algo difícil de comprender, ¿no? Ella es un enigma, por ejemplo. No es una situación. Entonces, ahí nomás descarto casa y dama. Ahora, tenemos dilema, encrucijada y disyuntiva. ¿Ya? Al costado te dice de la definición situación difícil. Sí, las tres son difíciles. No me ayuda mucho. Ahora, mira lo que dice a continuación, en que no se sabe qué conducta seguir. En alguna parte de la definición me dice que estoy ante dos posibilidades, dos caminos y que tengo que elegir una. No. Por lo tanto, ahí descarto la A y la E. Dilema, prefijo di, dos. Disyuntiva, prefijo di, dos. Cuando estás ante un dilema o una disyuntiva, solamente tienes dos caminos por tomar. Y ese rasgo no está dentro de la definición, ¿no? Por eso la clave está encrucijada. Ahí es que posiblemente tengas varias opciones. A veces, chicos, la misma estructura de la palabra hace que tú puedas inferir el significado de ellas o parte de su significado. Hay que prestarle atención a eso también. Pasamos a analogías. Recuerda que en analogías lo que tú tienes que hacer es establecer una relación analógica entre las palabras. Ahora, ¿qué es lo más fácil? Que tú verbalices esa relación analógica. ¿Ya? Que expreses en una oración cuál es la relación entre las dos palabras. Eso te va a ayudar un montón si lo tienes claro. Entonces, vamos, por favor. Uy. Goku está sin su ki. Bien, gente. Bien, bien, me agrada. Sombrío, sombra, aquello que no tiene luz. Es una relación de carencia. Lo sombrío es aquello que no tiene luz. Lo inocente, una persona inocente es aquella persona que no tiene malicia. No, los niños son inocentes, por ejemplo. ¿Ya? No puede ser la letra B, pequeño es el que no tiene talla. No, tiene una talla, pero reducida, ¿no? Pagado es aquello que no tiene función. No tiene sentido. Oscuro es que no tiene color, no, más bien es un color oscuro, ¿no? Bruno significa negro. Tampoco, ¿no? ¿Por qué, Dylan? Vamos, precisión léxica. Recuerda que en precisión léxica tienes que tomar en consideración el contexto. Fíjate el contexto para poder marcar. ¿Por qué eres así, Dylan? ¿Por qué?
Ahí cuidado es un término muy general, ¿no? La mitad de ustedes marcó lo correcto. A ver, expliquemos. La otra mitad que marcó dado. Moderación es igual de general que cuidado, chicos. Moderación es igual de general que cuidado, es igual de general que control, ¿no? Con cuidado, con moderación, sin exaltarse, ¿no? Y recordemos que esas palabras para ese contexto son bastante generales, ¿ya? Acá es comunicar una trágica noticia, escogiendo las palabras adecuadas. Acá más bien es no llamar mucho la atención, no ser lo más delicado posible. Eso es ser discreto, chicos. ¿Ya? Reserva es tímido, eso es otra cosa, por si acaso. ¿No? Ahí es ser discreto, es no llamar mucho la atención. Cuando tú entras a una misa eres discreto, hijito. No vas a entrar cantando reggaetón, pues. No vas a entrar diciéndole, padre, lo extrañé, acá lo tengo en el bobo, no le vas a decir. ¿Se da cuenta? Hay que ser discreto en ciertas ocasiones. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta, Salvador? Claro, excomulgado tu compañero. Ya, listo. Entonces, sí, el contexto te marcaba, ¿no? La palabra adecuada. Igualito va a pasar en antonimia contextual, recuerda, ¿eh? Contexto importante. A ver, vamos con ese ejercicio. Acá lo importante es saber qué cosa significa intermitente en primer lugar, ¿no? Intermitente es que aparece una vez y luego puede desaparecer bastante tiempo. Y luego aparece varias veces, puede aparecer varias veces y luego desaparecer otra vez. Y luego aparecer una vez y luego desaparecer otra vez. Y así. Intermitente es que no se sabe la frecuencia con la cual va a aparecer una cosa. El código Morse, por ejemplo, se basa en la presencia de una luz intermitente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un significado cada una de estas luces, de cuando se apaga y cuando se prende. Pero acá son clientes intermitentes. ¿Eso qué significa? Que a veces se pueden aparecer en la tienda, pues, y de ahí se pueden desaparecer y luego aparece otra vez, de repente todos los días de una semana y luego desaparece otra vez y así. Cuando tenemos ese contexto de clientes, el término antónimo es una palabra bien precisa, que significa asiduo. Un cliente asiduo es que con frecuencia visita un establecimiento. Constante es muy general para ese contexto, chicos. Ya, es más, la palabra constante tú lo utilizas en ciencias. Entonces sí es general, se puede aplicar en varios contextos, ¿no? Bien, nos vamos entonces a conectores. Aquí creo que no se te va a hacer tan difícil. Recuerda que no es porque suene bonito, sino es porque tiene una relación adecuada, lógica, ¿no? Le da sentido a lo que estamos uniendo. Vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo te ha ido?
Bien, tú sí, ¿ah? Bonito, ningún salón me ha hecho 100% en esta pregunta. Muy bien, muy bien. Ya para qué explicarte más si todo el mundo lo ha marcado correcto, ¿no? Ideas contrarias. Sientas que la mitad restante del camino es cuesta arriba, difícil. Agrego información igual de negativa, hayas perdido los ánimos. Ahora viene el contraste. Recuerda que triunfarás. Condición, si persistes en tus estudios. Está bien. Correcto. Bien, siguiente. Información eliminada. Recuerda que el tema tiene que estar completamente claro. Si el tema no está claro, te auguro, te vas a equivocar en esta pregunta. Soy vidente yo. Pero tienes que tener el tema claro. Clarísimo, ¿no? Empieza. Tienes un minuto. Tres personitas nada más. Ya mira, yo voy a resaltar algo rapidísimo. 2 palabritas me basta para que tú entiendas el por qué se elimina la 1. Estás en convulsión en estos momentos, ¿verdad? Te dije que el tema tenía que estar claro. El tema es los rinocerontes africanos. Todos me hablan del mismo contexto, ¿no? Es más, mira, acá te lo confirman en la 4, Kenia está en África. Y aquí dice, gracias a los santuarios africanos. En cambio, la 1 te habla de los asiáticos, ¿no? De los rinocerontes asiáticos. Así es, te dije que el tema tenía que estar claro. Ya te lo dije. Ya bien, última. Vamos con la última. Plan de redacción. ¿Ya está? ¿Marcaste? Lo cierro, ya se nos acabó el tiempo. Marca, repito. Ya, lo cierro la 1, lo cierro las 2, lo cierro las 3.
Ajá, aquí ya tengo los resultados. Sí, escasa, chicos. Era una secuencia deductiva que va de lo general a lo particular, ¿no? Primero presentaba los plásticos de manera general y luego al final las bolsas plásticas. Nos quedamos ahí. Vamos de una vez a terminar la competencia. Marco, vale, y qué miedo. Listo, chicos, muy bien. Que te vaya muy bien el día de mañana. Cuídate un montón. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.